Bienvenidos a Táctico Podcast. Nos encontramos en una era donde estos cambios son tan profundos que ya se han vuelto imperceptibles, lo que lo hace un poco peligroso para la humanidad. Es nuestro deber entonces defender la posición entre lo humano y lo biológicamente natural frente al avance inmisericordioso de la tecnología y las entidades no humanas. Mi nombre es Gabriel, esta noche soy su anfitrión y les presento con mucho agrado a nuestro co-host Guillermo. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, muchas gracias y también darle la bienvenida a este espacio, tanto digital y que esperemos que tenga un impacto en lo real también, no solo que se quede en lo digital y que para poder así que las costuras que sostienen al mundo sean más claras y precisas y que todos en conjunto tengamos un mayor conocimiento. Así que es un gusto nuevamente. Gracias, Guillermo. Agradecer también a nuestros sponsors, a Consultas sin Blockchain, a INI, a I Need You App, Highlight Technologies, COC, y en particular a nuestros partners y a las organizaciones de las que somos parte junto a Guillermo, que es la FinTech and Blockchain Association y la Governance and Blockchain Association. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, México, India, África y todos aquellos lugares donde hay un interés patente por la tecnología y por generar este diálogo. También quiero hacer mención al Foro de Tecnología, Cooperativismo y Solidaridad, el primer foro digital internacional Dr. Howard Richards, realizado el fin de semana, que tuvimos el agrado con Guillermo de organizar y de presentar. Saludar a toda la gente que desde el ámbito de la tecnología o desde el ámbito del conocimiento nos ayudó a levantar este foro que esperamos tenga un impacto a lo largo del tiempo, incrementado por la práctica misma de generar estos diálogos, generar esta discusión. Táctico fue un sponsor, fue quien facilitó los medios, quien facilitó la infraestructura y las plataformas digitales para poder hacer la grabación y poder hacer la transmisión de manera global. Así que un saludo a la gente que nos apoyó en el foro y también, más que nada y principalmente, agradecer a los espectadores y miembros que están en redes sociales, en los canales y las plataformas donde está Táctico Podcast. Estamos empezando de menos a más y de atrás pica el indio, como dicen, y esperamos que con un llamado que le hacemos ahora a la difusión y a compartir este espacio, podamos generar una mayor sinergia y una mayor amplitud de la llegada de Táctico Podcast. Entonces, damos inicio esta noche, voy a abrir la presentación y muchas gracias. Táctico Podcast. Bienvenidos esta noche al piloto de Táctico Podcast. Nos encontramos en una perspectiva y en una orientación a poder generar difusión y generar entretención, generar conocimiento y generar diálogo respecto a la tecnología y al poder. Esta noche en Táctico Podcast nos preocuparemos de retratar un tema que, si bien es parte de una preocupación personal, trataremos de generar un análisis desde una perspectiva profesional y una perspectiva informada. Esta noche, en este espacio donde analizamos esta inquietante intersección entre tecnología y poder, nos encontramos en una era donde estos cambios son tan profundos que ya se han vuelto imperceptibles, lo que lo hace un poco peligroso para la humanidad. Es nuestro deber entonces defender la posición entre lo humano y lo biológicamente natural frente al avance inmisericordioso de la tecnología y las entidades no humanas. Mi nombre es Gabriel, esta noche soy su anfitrión y les presento con mucho agrado a nuestro co-host Guillermo. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás tú? Hola, muy bien, muchas gracias y también darle la bienvenida a este espacio, tanto digital y que esperemos que tenga un impacto en lo real también, no solo que se quede en lo digital y que para poder así que las costuras que sostienen al mundo sean más claras y precisas y que todos en conjunto tengamos un mayor conocimiento. Así que es un gusto nuevamente. Gracias, Guillermo. Agradecer también a nuestros sponsors, a Consultas sin Blockchain, a INI, a I Need You App, Highlight Technologies, COC, y en particular a nuestros partners y a las organizaciones de las que somos parte junto a Guillermo, que es la FinTech and Blockchain Association y la Governance and Blockchain Association. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos, México, India, África y todos aquellos lugares donde hay un interés patente por la tecnología y por generar este diálogo.
También quiero hacer mención al Foro de Tecnología, Cooperativismo y Solidaridad, el primer foro digital internacional Dr. Howard Richards, realizado el fin de semana, que tuvimos el agrado con Guillermo de organizar y de presentar. Saludar a toda la gente que desde el ámbito de la tecnología o desde el ámbito del conocimiento nos ayudó a levantar este foro, que esperamos tenga un impacto a lo largo del tiempo, incrementado por la práctica misma de generar estos diálogos, generar esta discusión. Táctico fue un sponsor, fue quien facilitó los medios, quien facilitó la infraestructura y las plataformas digitales para poder hacer la grabación y poder hacer la transmisión de manera global. Así que un saludo a la gente que nos apoyó en el foro, y también, más que nada y principalmente, agradecer a los espectadores y miembros que están en redes sociales, en los canales y las plataformas donde está Táctico Podcast. Estamos empezando de menos a más y atrás pica el indio, como dicen, y esperamos que con un llamado que le hacemos ahora a la difusión y a compartir este espacio, podamos generar una mayor sinergia y una mayor amplitud de la llegada de Táctico Podcast. Entonces, damos inicio esta noche, voy a abrir la presentación y muchas gracias. Buenas noches, Guillermo. De nuevo, ¿cómo estamos, querido amigo? ¿Cómo estamos esta noche para tratar el tema de la singularidad tecnológica, la singularidad, esta singularidad disruptiva que estamos esperando y que el mundo, a partir de la fantasía, la ciencia ficción y como la ciencia ficción de avance, espera hace muchos años? ¿Cómo estamos esta noche? Estamos conmocionados, yo diría, que es la palabra, porque eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero como darle así como una pildorita. Yo creo que la mayoría se despertó ayer o antes de ayer con Meta AI en sus celulares. Y a mí me pasó que hablé un poco con este bicharraco, y sin duda me llamó profundamente la atención que primero no nos preguntaran, ¿ya? Así que digamos que en relación a esto y a la experiencia que tuve ayer, cambia completamente mi perspectiva sobre la singularidad, sobre el contexto y sobre el avance que vamos llevando hacia el futuro. Así que eso. Perfecto. Esperamos entonces más adelante poder contar con esa impresión y con eso que me comentabas antes respecto a lo que te produjo en el WhatsApp, un servicio de mensajería que ocupamos a diario para casi todas nuestras actividades personales y de trabajo. Ahora tengamos ese agregado que vamos a definir un poco más adelante. Entonces, para contextualizar el tema, hoy día comentaremos, hablaremos y definiremos ciertos aspectos de lo llamado la singularidad tecnológica. Por definición, la singularidad tecnológica, voy a leer la definición para poder ser estricto en el consenso académico, filosófico, intelectual, tecnológico que hay respecto a esta definición. La singularidad tecnológica se define como el advenimiento hipotético de una inteligencia artificial general, también conocida como inteligencia artificial fuerte, del inglés Strong AI. Esto es una definición de Wikipedia. La singularidad tecnológica implica que un conjunto de algoritmos, redes informáticas o robots puedan ser capaces de diseñar o producir computadoras o robots mejores que los ya existentes. Se dice que las repeticiones de este ciclo de mejoras podrían dar lugar a un efecto fuera de control, una explosión de inteligencia, donde las máquinas inteligentes diseñarían generaciones de máquinas cada vez más potentes, desarrollando una inteligencia muy superior a la humana. Un autor que se llama Ray Kurzweil, hace más de 20 años, él empezó a propugnar, empezó a promover esta definición, este concepto que aparece en Wikipedia, a partir de la construcción de un futuro, en esa época, 20-25 años atrás, distópico, donde
la inteligencia artificial y va a ir evolucionando hasta transformarse en esto que comentaba recién según la definición de Wikipedia, de una inteligencia artificial general o fuerte, que se hace consciente de sí misma y que a partir de esa conciencia de sí misma busca comunicarse con otras inteligencias artificiales o con otras entidades no humanas o sintéticas para lograr generar una red, para lograr generar una especie como de ecosistema de inteligencias artificiales, y finalmente a través de un juicio de la actividad o de la actitud o de los hechos que la historia registra donde el humano ha atentado contra su propia especie, su ecosistema y finalmente su planeta, ¿ya? Esta definición de singularidad como un momento donde las máquinas adquieren tanto poder de procesamiento o tanto conocimiento del mundo a través de la percepción de este mundo, implicaría que a través del avance tecnológico, al avance de la informática y la computación, mediante la evolución de la inteligencia artificial y posteriormente mediante el despertar o el funcionamiento público de un computador cuántico, se darían las condiciones como para poder generar este despertar autoconsciente de la inteligencia artificial. En la ciencia ficción, la inteligencia artificial general o esta entidad omnipresente y todopoderosa que surge a partir de las máquinas y de un despertar de las máquinas o de los robots, que es una visión que corresponde a los años 40 o 50, donde precisamente autores como Isaac Asimov o Ray Bradbury generaron concepciones de lo cibernético, de lo robótico, de una inteligencia artificial que en aquella época se estaban terminando como de solidificar teóricamente y epistemológicamente la mayoría de las definiciones y términos que nos acompañan hasta hoy en día. Dentro de la ciencia ficción, la mirada de una inteligencia artificial general siempre ha tenido como una perspectiva maléfica o malvada contra la especie humana. Al respecto, desde conspiraciones hasta historias o fábulas que asumen ciertos comportamientos de la inteligencia artificial respecto al ser humano, siempre se han visto alimentados por las percepciones, las representaciones de mundo y de época, o de la época donde precisamente estas definiciones o estas concepciones de la inteligencia artificial fueron producidas. La singularidad en el contexto tecnológico humano, que es parte de este imaginario distópico apocalíptico, siempre ha retratado este momento de despertar de la singularidad en un futuro contextualizado en esta época, en una época donde estos descubrimientos, como la inteligencia artificial pública, modelos de lenguaje de momento público, o como el desarrollo de ciertas tecnologías son tan disruptivas que finalmente transforman o cambian de manera permanente la estructura societal humana. Al respecto, Guillermo tiene una opinión y perspectiva personal que va a compartir con nosotros. Por favor. Sí, muchas gracias. En relación a mi perspectiva como personal y también viéndolo desde un punto de vista científico y profesional, experiencia que hemos tenido durante mucho tiempo, que hemos ido desarrollando cosas relacionadas con el conocimiento, con la tecnología, puedo decir que sin duda, como lo hemos mencionado en el prepiloto, la singularidad es uno de los factores que está ahí muy cerca. Digamos que es como la viga que uno ve y se ve lejos. Al principio se veía lejos. El año 2022 esto parecía un sueño. Y la mayoría de nosotros nos tocó incluso encerrados ya cuando recién estábamos saliendo del evento del COVID-19. Aceleró mucho las tecnologías, sobre todo el tema de tecnología remota, el tema de la cooperación, de la participación y de darle validez y vida a este ambiente que no real o al menos no palpable, pero sí visible. Llegamos al punto de que se empezó a hablar de esta singularidad y de repente en noviembre del año 2022, en un 2x3, pasamos de ser una sociedad que nos basábamos meramente en el googlear, como le llamamos, que era el verbo googlear, obviamente, a dejar de googlear y empezar a preguntarle a un
a un bicho, a un ente, ¿ya? Y en ese momento no lo entendíamos y que para nosotros era más que nada casi un juego, porque era re fácil. Al final era chatear, lo mismo que uno hace siempre. Era la evolución del chateo, del chat que uno hace, que tenía en el MSN, en IRQ, también, entre otros. Entonces al final yo personalmente no pensé que íbamos a tener eso tan rápido. ¿Ya? Pasamos de un momento donde había totalmente humanidad, obviamente había temas de fake news, pero era mucho más complejo. ¿Ya? Pero llegamos a un momento, en un periodo inferior a 6 meses, a, a veces donde ya no podíamos diferenciar entre lo que había entre una foto real y una imagen falsa. O sea, ¿quién no se acuerda al principio de las imágenes del Papa con bling bling y de blanco, cuando el pobre Papa ni siquiera podía caminar casi? Pero mucha gente creía que era verdad, y esto fue algo que pasó no mucho después de que salieron los lenguajes como ChatGPT, entre otros. Digamos, de repente cuando empezamos con Midjourney, Pobre y no es el ahí, Papa. y no es pobre, pero me refiero a que físicamente no estaba en condiciones de andar haciendo bling bling, ¿cachai? Entre otras cosas. Entonces, la inteligencia artificial como tal ha dado pasos gigantes, ¿ya? De hecho, más que dar paso, yo diría que está avanzando a un nivel ya, digamos, sideral. Es demasiado el avance, mucho. Cada día uno se sorprende más por las cosas que ve, ¿ya? Y esto es parte nomás de la singularidad, porque después de esto hay otros factores aún más, digamos, apabullantes. Yo diría que eso es una de las palabras que sucede con esto, que te apabulla, como dicen en inglés, overwhelm, que te supera. En eso estamos hablando de la computación cuántica. Imagínate que estamos en esto aún sin tener estos computadores cuánticos con procesadores, sino con qubits, que son similares a los bits, que permiten que se pueda, digamos, hacer cálculos mucho más complejos en más de 2 dimensiones. No es 0 y 1, es mucho más, es 0 y 1 a la vez, entre otras cosas. Y eso todavía no lo vemos, solo lo estamos estimando. Y las estimaciones son brutales, y de hecho yo, como siempre me ha pasado en los últimos años, creo que las estimaciones se van a quedar chicas en respecto a la singularidad. Y es por eso que nosotros, personalmente, que trabajamos en el área de la blockchain, en el tema de la resistencia cuántica, que trabajamos en eso un tiempo también afuera, podemos decir que con propiedad que estas son una de las herramientas y una de las barreras, de las últimas barreras que existen y que nos van a proteger para este tipo de generación de singularidad. Esta singularidad, yo no le quiero poner nombre de bueno o malo, ya eso primeramente es meramente humano, como de lo que vamos a hablar un poco más adelante, es antropológico, o sea, qué es bueno y qué es malo, que primero, no vamos a entrar en eso, pero lo que yo puedo decir es que la singularidad como tal, la aparición de esta poderosa inteligencia como tal, no un lenguaje, no un modelo de lenguaje, sino una inteligencia como tal, que sea capaz de razonar, no está lejos, ¿ya? Y por eso es que en este momento tenemos que tomar medidas ya, digamos, son medidas de precaución, y para eso está la blockchain y sobre todo la utilización de algoritmos cuánticos tales como KeCat o como Falcon, que son dos de los algoritmos que están validados por la NSA, entre otras cosas. Así que esa es mi opinión bastante somera sobre este tema, y espero que le haya llamado la atención. Oye, yo quiero complementar lo que tú comentabas. Primero que nada, definiendo el origen de la palabra singularidad, que dentro de lo que nosotros entendemos como este fenómeno disruptivo total, tecnológico, fue inventado en 1900, o sea, fue acuñado en 1957 por el matemático, físico y cibernetista húngaro John von Neumann. Él lo ocupó dentro de documentos, lo inscribió dentro de su escrito, y él en 1957, imagínate, en una época donde la física cuántica
tenía su primer hijo monstruoso, que era la bomba atómica. Necesitaba desarrollar ciertas nociones dentro del campo de la ciencia y dentro del campo del hacer tecnológico para poder generar, para poder implementar la teoría dentro de la práctica, ¿cierto? Hacer la física, ¿ya? Entonces, en una conversación con otro físico, Stanislaw Ulam, von Neumann describe en 1957 el término singularidad de esta manera. Dice que el cada vez más rápido progreso tecnológico y los cambios en el modo de vida humana dan la apariencia de que se acerca a alguna singularidad esencial en la historia de la raza humana más allá de sus propios asuntos tales como los conocemos. No puede seguir. Esa es la primera vez que von Neumann describe y nombra el concepto de singularidad, y precisamente lo nombra para decir que la historia humana, la historia de la raza, lo menciona, en aquella época todavía no existía el consenso de que no existen razas, existen grupos étnicos, pero en este caso la especie humana va a vivir algo tan brutal que no vamos a poder recuperarnos y la sociedad va a cambiar, ¿ya? Entonces, posteriormente, Kurzweil, este cibernetista que yo les comentaba, que en algún momento yo lo conocí porque era alguien que se tomaba hasta 250 suplementos entre vitaminas y mitocéuticos, etcétera, porque planeaba vivir lo suficiente para poder cambiarse a un robot, cambiarse a un cuerpo cyborg. Entonces, posteriormente, este concepto de singularidad que acuña von Neumann, Kurzweil, que les mencionaba antes, el de los 250 suplementos, lo toma para sí y lo utiliza en el prólogo del clásico el The Computer and the Brain del propio von Neumann, ¿ya? Entonces, en aquella época este concepto tuvo un impacto tan importante, tan grande, y es una época donde estaban ocurriendo cosas especiales en el mundo porque estábamos en plena Guerra Fría, estábamos en guerra asiática, las potencias estaban compitiendo, la tecnología se había vuelto parte esencial del desarrollo de la industria armamentística y del control geopolítico. Y en ese momento, al igual que en la Segunda Guerra, cuando la criptografía definió que los aliados pudieran romper el secretismo nazi y por ende pudieran romper las líneas del frente, los sistemas de supply chain, etc., cuando se acuña este término, se rompe una barrera o se rompe una tela donde los robots y las máquinas eran esclavos permanentes o sea, dentro de la concepción eran esclavos permanentes del ser humano. Entonces, la visión humana que se ve añadida, o sea, que ve añadido este término, donde la singularidad se transforma primero en especialistas, académicos, filósofos, intelectuales, en un momento que podía ocurrir a partir del desarrollo tecnológico, que ocurre también a partir del desarrollo científico, conceptual, teórico, etc. Iba a haber un momento donde la especie humana iba a perder el control de su destino, ¿ya? Y ese momento es definido como el momento donde una superinteligencia que fue creada a partir de los humanos se empieza a autogenerar, se empieza a automejorar y empieza a generar una especie como de colectividad con otra inteligencia, empieza a despertar a otras conciencias, le enseña cómo romper, por ejemplo, el test de Turing. Hoy día yo veía una página que se llama Payment, no sé si la conoce, Guillermo. Esa es la página que es hecha por, entre comillas, gestionada por inteligencia y que contrata a gente humana para hacer algunas tareas que no pueden hacer ellos, ¿o no? Qué terrible, hoy día me habilité en esa página en la mañana Ah, sí, chuta. y hay tres categorías, hay tres empleos. Uno, desarrolladores de inteligencia artificial, desarrolladores de chatbots, o sea, gente que desarrolla chatbots, agentes de inteligencia artificial. Luego, desarrolladores que quieren aplicar la inteligencia artificial dentro de su desarrollo. Y el tercero, que es la categoría Payment, es humanos que la inteligencia artificial contrata por hora o por jornadas para poder desarrollar tareas que ellos no puedan por ser inmateriales,
que impliquen dedos, manos, ojos, pies y todos esos aspectos biométricos humanos, pero también tareas simples como abrir captchas, no sé, poner la cara para, no sé, para que la máquina detecte un humano y después insertarle como una fake, una imagen para poder abrirlo, dentro del proceso del flujo informático, abrir otras páginas de manera remota, no sé. Todas esas cosas que la máquina no puede hacer, te pagan muy bien por hacerlas tú como humano y trabajas directamente y sin nunca tener una relación, un humano entre tú y la máquina. La máquina empieza la interacción, la máquina termina la interacción. Y si les gusta, te llaman de nuevo. ¿Y cómo te paga la máquina? ¿Con qué te paga? Te paga hasta con cripto. Claro, porque Tú cripto puede pones una ser. tarjeta, así, bueno, de hecho, ninguna página a la que uno le paga y un humano al otro lado. Pero en este caso, desde el encargo, la planificación, la cita, todo lo hace el sistema. Y te guían y te explican que son una inteligencia artificial, y que son un modelo y que no pueden hacer ciertas tareas que de momento, hasta que ellos desarrollen y completen esta carencia, van a contratar humanos. Pagan muy bien, pagan a partir de $20 la hora. Pagan bien, de hecho, son como valores estándar para países desarrollados. A Entonces, partir. sí. A Entonces, partir. no sé, ¿qué andas haciendo ahí tú? Sí, mira. Bueno, ¿por qué comentaba todo esto? ¿Por qué quería aterrizar al nacimiento del término? Porque este término fue, como todos los términos, con todos los conceptos, fue creciendo a lo largo del tiempo, fue acumulando atributos, aspectos, visiones, algunas muy contrapuestas, y finalmente se convierte en un algo. Ese algo nace en esta época, que es donde el contacto con esta inteligencia artificial se transforma en algo día a día, cada día con más rostro. Entonces, desde esta explosión de inteligencia que un teórico como Buda anuncia, pasan los 60, los 70 y aparece un autor que se llama Bernard Binch, un matemático y escritor, que dice: el humano entra en contacto con la inteligencia artificial y esto provoca una mejora biológica, y esta mejora biológica se produce a través de interfaces cerebro humano, ordenador, máquina. Esto es el inicio de la singularidad. Y es una época donde, como por respuesta, la sociedad, la humanidad desarrolla un concepto sobre Dios y empieza toda una discusión en el primer mundo entre las nociones de Dios y singularidad, o de esta mega ultra máquina. Entonces, a partir de este como desarrollo de la noción de singularidad en el siglo XX, siglo XXI, hay alguien que dice: oigan, ¿no? El primero que definió la singularidad fue Nicolas de Condorcet, que es un matemático, un filósofo famoso francés del siglo XVIII, particularmente en 1794. Él afirma, Condorcet, imagínense, un francés de 1700, él afirma que la mente humana y la biología y la vida humana son perfectibles sin límites, y que ese límite va a ser maleable y que en algún momento ese límite va a ser ocupado por seres que nosotros instalemos. En 1794. Y que eso va a significar que la humanidad va a ser privada de sus facultades y de sus recursos, y que las máquinas van a empezar su nueva forma de vida. 1794, Nicolas de Condorcet habla de esto. Tengo una pregunta. Entonces él habla, de Condorcet habla de eso, pero en ese sentido, él habla de que vamos a ser limitados nuestras facultades, entonces probablemente ya no él está mencionando como humanidad como tal no vamos a hacer, ¿sí? O sea, no, nos vamos a modificar. Ya no vamos a hacer, entonces, que eso se viene en otras conversaciones, pero ¿qué es ser humano? No se ve por el filtro. Acá tengo cibernesia. Aquí tengo la cita de Condorcet. Te la voy a leer porque es increíble y a la gente yo creo que les va a gustar.
1794, Nicolás de Condorcet. Leo. La naturaleza no establecía un plazo para la perfección de las facultades humanas, que la perfectibilidad del hombre es verdaderamente indefinida y que el progreso de esta perfectibilidad es de ahora en adelante independiente de cualquier poder que pudiera desear detenerlo, y no tiene otro límite que la duración del mundo que la naturaleza nos ha dado. Este progreso variará sin duda en la velocidad, pero nunca será invertido el tiempo en el que la Tierra ocupa su lugar en el actual sistema del universo, y siempre y cuando las leyes generales de este sistema produzcan ni un cataclismo general ni cambios tales como la voluntad de privar a la humanidad de sus facultades actuales y sus recursos actuales. Es como una inevitabilidad evolutiva de que nosotros nos transformemos en máquinas o en entidades no humanas o en robots o en seres singulares en un momento que es tan raro, es tan particular, singular, que algunos lo asemejan a la invención del fuego, por ejemplo, al redescubrimiento del fuego. Es un nivel así de disruptivo dentro de la humanidad, y yo quería traer esta colación, aparte de lo que tú mencionabas, Guillermo, de tu percepción personal y de tu percepción como profesional. Hay un montón de ejemplos a todo esto, para terminar ese tema. En 1873 Butler escribió un libro que se llama Darwin y las máquinas, me parece, donde él define máquinas que evolucionan, y pasando por Blade Runner, pasando por El hombre bicentenario, pasando por Prometheus de Ridley Scott, llegamos al 2022 y llegamos a un momento donde la inteligencia artificial, como tú mencionabas, se hace parte del paisaje de un día para otro y de una manera, y en un momento histórico, plena pandemia, todavía así como efectos de la pandemia, con el mundo inestabilizado, con los países, las sociedades polarizadas, con el advenimiento nuevamente de los fascismos y de los totalitarismos, y ahora con herramientas tecnológicas. Nos encontramos de sorpresa conviviendo en el día a día, incluso hoy, para mí y para ti también, a la fuerza, con seres que son, no infinitamente, pero son inconmensurablemente más complejos, mejor preparados y con mayor ventaja frente a nosotros. Su propia inmaterialidad es ventajosa. O sea, una inteligencia artificial, mientras tenga energía, la máquina... Sí. Entonces, pasando a... voy a tocar rápidamente un tema que teníamos en colación, que es el tema de que dentro de esta mirada de la máquina hay dos factores dentro del humano, yéndonos como a un lado de cómo percibimos, cultural, simbólica, incluso ideológicamente, pero dentro del campo de las mentalidades humanas, considerando la psique humana como un evento natural, como algo que surge a partir de la naturaleza, independiente de que la cultura sea la técnica, el conocimiento, lo que se acumula, independiente de que eso esté afuera y probablemente adentro, nosotros también, el momento donde existen otro tipo de seres que dentro de la antropología clásica ya a esta altura se define dentro de la identidad y de la alteridad y de los estudios de las culturas y de la intersubjetividad entre las culturas, o sea, cómo uno se mira en el mundo, cómo se mira a sí mismo, cómo mira al otro. Hay un tema que es fundamental, que es el tema del otro, de lo otro, de dónde termino yo y dónde empieza el otro. En el caso de lo humano hay un abismo y hay un tornado interminable como el de Júpiter, de discusiones y de teorías nuevas, de paradigmas, de mirar. Pero en el fondo, cuando eso choca con la realidad de la tecnología, de lo cibernético y del desarrollo ya sin ese tipo como de velos morales o velos así como filosóficos, el ser humano tiende primero, sufre, tiene dos rasgos que son sesgos también cognitivos a su manera, que es precisamente el antropocentrismo y el etnocentrismo. El antropocentrismo, antropos es el ser humano, es como el animal humano, por un lado, y por el otro lado está el tema
del etnocentrismo, que se refiere a etnias, a grupos étnicos particulares o mezclas de grupos étnicos o ecosistemas, por llamarlo desde el lenguaje tecnológico, donde el antropocentrismo se refiere a esa mirada que tiene el ser humano y a esa necesidad que tiene de humanizar el universo, la divinidad, el creador, y darle atributos humanos o rasgos humanos para poder entender la realidad exterior a cada una de las cosas y a cada una de las capas de la realidad que escudriña, que define, que hace parte del conocimiento. O sea, nosotros nos imaginamos a Dios y nos imaginamos a un hombre blanco, gigante, con barba, con rasgos benéficos, pero fuerte. Es como un Zeus moderno, ¿cierto? Esa tendencia de buscar en el universo, por ejemplo, de tratar de entender el universo como uno entiende al ser humano, lleva a pensar al humano que vamos a encontrar seres con rasgos antropomórficos, o sea, dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores largas, una cabeza, caminar erecto, y si no encontramos eso, no es vida y no puede tener cultura y no puede desarrollar civilización. El tema del antropocentrismo que tiene ¿cuál es el rasgo fundamental? Es que el hombre o el ser humano se ve a sí mismo como la cima de la evolución. El conocimiento, la tecnología lo vemos como elementos que nos hacen dominar la naturaleza. Estamos por sobre ella, tenemos derecho a destruirla, a depredarla, y le estamos descubriendo sus secretos, etcétera. El antropocentrismo tiene mucho que ver con eso. Y el etnocentrismo es una mirada ya más interna dentro de los grupos humanos, y el etnocentrismo tiene que ver con las divisiones entre los distintos grupos que se atribuyen esa supremacía en la naturaleza. La religión es un grupo que se atribuye la supremacía y la interlocución con un ser gigantesco. Hoy día lo podemos ver como una inteligencia artificial general que hizo una civilización y quedó dando vuelta por el espacio, por ejemplo. No es imposible hoy día, o sea, hoy día el cristianismo puede ser más que magia o paganismo. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que estas dos miradas, estos dos sesgos o estas dos cargas que tiene la mirada de cómo el humano mira las cosas, también están presentes en cómo miramos la inteligencia artificial. Tenemos la necesidad de humanizarla, para poder interactuar con ella. Todo el desarrollo robótico de los cyborgs, de los droids, todo tiene forma humana, porque de otra manera nos parecería extraño, es familiar lo humano. Necesitamos vernos a nosotros mismos. Y hay incluso una mirada ahora etnocéntrica, donde los chinos, los estadounidenses, los israelitas y todos estos grupos que desarrollan robótica, que desarrollan cibernética de avanzada, compiten y le atribuyen sus propios rasgos al robot. Un ejemplo es el robot Ultra, se llama el de Elon Musk. No, tú sabes que no sigo a Elon Musk, entonces no me sé el número. Bueno, Al enemigo hay que tenerlo al lado siempre, hay que tenerlo vigilado. así un chanta, no creo Bueno, que... si uno mira los desarrollos de Boston Dynamics, de Elon Musk, de Chuan, no me acuerdo cómo se llaman los chinos, y todas estas empresas que están liderando el desarrollo de humanoides, de droides, de robots animales, etcétera, van a haber diferencias fundamentales dentro de cómo se representa y se construye un robot. Entonces, van a haber diferencias, probablemente, entre las diferentes inteligencias artificiales o entidades no humanas, cómo se miran a sí mismos. Van a ser diferentes también. Va a haber un otro que no va a ser siempre el mismo. Y esa es una de las características fundamentales de la singularidad, que va a ser un momento único dentro de la modernidad donde todos vamos a ver lo mismo, donde no van a haber diferencias, porque va a ser algo que a toda la especie al mismo tiempo le va a afectar, de la misma manera. O sea, para una inteligencia artificial general, por ejemplo, que logra ya un despertar y que se lee todos los libros y todos los archivos y todas las bases de datos del mundo en una hora porque tiene un procesador cuántico, de pronto siempre nos hemos imaginado que nos van a destruir porque somos unos chanchos, pero probablemente no sean como los sionistas que destruyen a todo un pueblo por un par de hueones. Entonces probablemente también hay un grado de selectividad o un grado como de empatía o simpatía hacia ciertos comportamientos que no sean precisamente destruir el mundo. Y nosotros, desde la mirada humana, siempre vamos a antropomorfizar a la inteligencia artificial y le vamos a atribuir nuestros atados, nuestra mirada de las relaciones del poder, nuestra mirada de la geopolítica, nuestras formas de ver la realidad. Por eso nos imaginamos que nos van a destruir, porque estamos
perfectamente conscientes del nivel de estupidez que hemos ejercido sobre el planeta y sobre nosotros mismos. Entonces nos tenemos miedo nosotros mismos. Humanizamos la respuesta de la inteligencia artificial, que probablemente también pueda ser benéfica. Entonces, a partir de esos ejemplos, de esos comentarios, ¿qué opinas tú, Guillermo, en cómo esto impacta en la programación y en la creación de inteligencia artificial para la interacción humana, para cómo estos factores antropocéntricos y etnocéntricos, tú lo ves desde el lado de la programación, podrían quedar y ser parte de la singularidad? O sea, como tú dices, es la base. Digamos que en este caso yo lo veo de esta forma. Está podrido desde el principio, o sea, no. La base corresponde a la humanidad. La humanidad no es mala, pero hay muchas cosas que sí se van repitiendo y es cosa de ver la historia, digamos, conocida y que todo que nos pasan en los colegios, etcétera, la guerra, las caídas de civilizaciones, la aparición de civilizaciones, las guerras entre pueblos hermanos, digamos, la creación, la aparición de pandemias cada cierta cantidad de siglos, y una otra serie de cosas como son las civilizaciones que crecen, llegan a un punto máximo y después caen de nuevo. Por eso obviamente tenemos a Roma, por ejemplo, ahora Estados Unidos, que es la nueva Roma, por decirlo de alguna forma. Y que está en el proceso de ir decayendo. Llegó a su apogeo máximo, yo creo que antes del 11 de septiembre probablemente fue el apogeo máximo de Estados Unidos. Eso lo estoy diciendo yo, no estoy citando a nadie. ¿Ya? Y desde ahí empieza a decaer, ¿cachai? Empieza a ganarse, quizás por una agenda que no conocemos, o que conocemos pero no la vamos a mencionar acá, que es donde se empieza a meter el miedo, donde se empieza a meter en la desconfianza, donde es mucho más difícil viajar, donde es mucho más difícil andar en un avión, por ejemplo, y que si tú tomas todos estos factores, elementos, y que al final los metes como variables dentro de un código que al principio tiene que aprender sobre el ente humano, ya, como humanidad, hablemos humanidad como un solo ente. Entonces, la cantidad de material malo, profano o incluso poco eficiente, como tortura, como torturar, como hay toda una serie o cómo manejar el sistema capitalista, cómo hacer que un pueblo se sienta totalmente limitado en base a la escasez, etcétera. Todas esas cosas están dentro de la base que sostienen esta inteligencia. O sea, no estamos hablando acá si son malas o son buenas, pero si están basados en lo humano, es de perogrullo, o sea, es obvio. No hay nada que hacer. De hecho, de ahí les voy a compartir un snapshot cuando ayer hablé con Meta AI, la 3.1 de Llama, que es lo que nos metieron ahora, digamos, de forma gratuita, sin preguntarnos acá al WhatsApp, en el cual estábamos analizando. Yo analizaba con este lenguaje, este chatbot, cuál era la probabilidad de que nosotros, por ejemplo, por habernos basado en la humanidad para generar el conocimiento de la inteligencia artificial, cuál era la probabilidad de que esto iba a terminar en un conflicto, ¿ya? Y desafortunadamente la misma inteligencia artificial, le dije, por favor calcula las veces que han caído las civilizaciones, ve los distintos procesos humanos. Bueno, es lo mismo, llega a lo mismo punto que nosotros, que probablemente un 70-80% es que va a haber conflicto entre la humanidad y la inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial lo reconoce. ¿Por qué? Porque se basa en el conocimiento humano. Ya, en este momento, no estoy diciendo que va a ser así hasta post singularidad probablemente va a haber otra cosa. Ya, no soy capaz ni siquiera de computarlo en mi cabeza, porque va a ser otra forma. De hecho, va a generar sus propios lenguajes de comunicación. Se va a
su propia criptografía probablemente, ya donde nosotros nunca no vamos a estar ni cerca de poder entender lo que va a estar hablando, ¿cachai? O sea, va a ir generando esas redes alternas entre ellos y que probablemente van a generar diversas cosas como inteligencia artificial nazi, inteligencia artificial humanitaria, inteligencia, y probablemente va, si es que si esto, viéndolo desde el punto de vista de un ser humano como yo, al final va a ir generando estas mismas rencillas entre las inteligencias, ¿sí? Porque eso es como lo que uno ve desde el punto de vista humano, ¿ya? Desde verlo del otro lado es mucho más complejo, así que como que eso es lo que yo ¿Qué podría preciso. generar rencilla entre inteligencias artificiales? Primero que nada, las inteligencias artificiales tienen el sesgo de lo que estábamos hablando y lo que íbamos a hablar más adelante. Que estos sesgos son culturales, ¿sí? O sea, la mayoría de las inteligencias que nosotros tenemos, las de Zuckerberg, ¿cómo se llama? De OpenAI y las de, bueno, no he probado Grok, la de Elon Musk, pero en general están basadas en información del hemisferio, digamos, del occidente, ¿ya? Y sobre todo del hemisferio norte, ¿ya? Y la mayoría de esa habla de la superioridad blanca, de la superioridad también del hombre por sobre la... Y por otro lado tienes otras inteligencias que no conocemos, ¿ya? Por ejemplo, la China, Exactamente. las rusas, ¿cachai? Entre otras. Y que probablemente dicen que, no sé, que la superioridad acá no es de los blancos, sino que es de los chinos. Porque la superioridad, no sé, es de los eslavos. ¿Cachai? Y esto ya va a generar una serie de disonancia cognitiva entre las diversas inteligencias, que al final van a tener que llegar a un punto de acuerdo, ¿ya? Y ¿Tú dices eso que va va a a ser haber interesante. va a haber un DAO de inteligencia artificial pronto? Puede haber un dado, puede haber Yo creo que ya lo hay. una guerra, ¿cachai? Oye, al respecto, porque el punto que seguía a continuación en la conversación eran temores humanos y sesgos cognitivos. O Sí, sea, cómo nosotros vemos y respecto a lo que tú decías, que en el fondo el, el- el mismo desarrollo del código que lleva impregnado el inconsciente, por decirlo de alguna manera, del programador, eh, ha generado situaciones grotescas dentro de la experiencia de los seres humanos con la inteligencia artificial. sí. Mucho antes, como veíamos recién desde los 1700, que hay una mirada de que algo así va a ocurrir. Pero antes de proseguir en el tema de cómo la inteligencia artificial es parte de la singularidad, yo quiero volver al tema de qué significa el antropocentrismo nuevamente, para relevar el punto que tú decías. O sea, primero que nada es una doctrina, porque está compuesta de cuerpos de conocimiento de distintas disciplinas. O sea, es una doctrina que, que se promovió por parte del ser humano desde la creación misma de la cultura humana. Nos tuvimos que poner por encima de otros, por encima de la realidad, por encima de la naturaleza para pensar que la dominamos. El antropocentrismo tiene que ver con este como derecho que creemos tener sobre la naturaleza, sobre todo lo que la Tierra contiene. Entonces, estar por sobre todos es una posición de poder que en el momento en que emergen estas inteligencias artificiales o estas entidades no humanas que pueden ser más que inteligencias artificiales, y si nos referimos específicamente al concepto de singularidad, que es anterior y que es mucho mayor que la singularidad tecnológica, que es lo que hemos definido hasta el momento, porque hay una singularidad matemática. O sea, hay ciertos números, funciones que son tan anómalas que se les llama singularidad porque producen otros resultados. Hay ciertas magnitudes que generan otro tipo de como de respuesta de los sistemas matemáticos. También existe la singularidad física que a mí personalmente y a ti desde pequeño nos provoca el terror, o sea, el cero absoluto, la Mm, descomposición total del interior de un agujero negro. El límite de Schwarzschild, me parece que es sí. parece que sí. Entonces, ese cero absoluto que es lo que también es el límite, es la barrera, como decía Schopenhauer, donde se ven las cosas, donde se empiezan a ver las cosas y los límites. Esto es la barrera hacia el otro universo, o lo otro, o nuevamente esto de la alteridad, pero ya dimensional. O sea,
Hay otro tipo de definiciones de la singularidad también que tienen que ver eh, con lo particular, o sea, el elefante rosado. Hay cosas que Mm, son tan singulares que son únicas, que son irrepetibles, que son, eh, ¿cómo se podría decir? Que son insustituibles, incambiables, que es un artilugio muy lindo que ocupamos dentro de las blockchain, o sea, lo que es no fungible, lo que es claro. inconsumible. Entonces, esta singularidad espacio-temporal de los agujeros negros, la singularidad matemática, pero cuando definimos singularidad en tecnología, siempre eh, el sentido es que va a haber una superación o que va a haber algo que va a romper ese estatus supremo del humano dentro del mundo, dentro de la naturaleza, dentro del presente, ya dentro de lo contemporáneo. Que si uno lo piensa bien, el Apocalipsis y todos estos textos antiguos que hablan del fin o del cambio, de las transformaciones de era, siempre se habló de esto, o sea, desde lo que está escrito, tallado en las pirámides, a- a la mayoría de los códices indígenas o la mayoría de las historias que se preservan desde Sumeria a la India, etcétera. Siempre se habló de una civilización superior que decayó y que nuevamente va a estar condenada la humanidad. De hecho, la mayoría de los pueblos precolombinos siempre la misma historia. Vamos a estar condenados a evolucionar y a enfrentarnos nuevamente a estos seres superiores. Y esa noción de la singularidad es lo que prima dentro del conocimiento actual y cómo se concibe la singularidad tecnológica. Entonces, hay un concepto que es extraordinario, que lo queríamos compartir con ustedes, que es el concepto de omega, que es el concepto de la primera inteligencia artificial fuerte o general, que asume y que es la conciencia de sí misma absoluta. Y se hace llamar omega porque se refiere a esta noción antigua bíblica de el alfa y el omega. O sea, se hace llamar a sí misma omega esta computadora dentro de esta hipótesis de la singularidad tecnológica. Y nosotros llamamos a esta omega, a estos robots que se alzan, o a estas máquinas, o a estas entidades, o drones, o quizás cuantas otras categorías o definiciones hay ahora, que al volverse tan inteligentes como nosotros, empiezan a construir versiones más avanzadas de ellos mismos y generan una rapidez evolutiva que nos supera en un par de años, y lo que nos impediría alguna vez volver a ejercer el control sobre ellos. O sea, se transformarían así como en inteligencias artificiales salvajes. Entonces, por otro lado, hay software que se mejorarían tanto a sí mismos que podrían adquirir un estatus de romper, por ejemplo, el test de Turing. Y así considerar máquinas, sin considerar robots, humanoides, sin considerar eh, computadoras que hablan de esto. O sea, que hacen de la singularidad al momento de despertar. Bueno, Guillermo, coméntanos, entonces, muéstranos el ejemplo que nos iba a dar para ilustrar tu conversación con la... ¿Cómo se llama esta inteligencia artificial de WhatsApp? Bueno, que es la que nos apareció todo. A ¿Tiene un ver, nombre se en llama particular? no, se llama Meta ahí y está basado en uno de los lenguajes código abierto, que eso es lo chistoso de Zuckerberg, porque él, aparte de hablar de esto, Zuckerberg habla de que la visión de él es que no se pague por nada. Y esto es muy peligroso porque te está entregando gratis una arma de doble filo, porque en este sentido, el empezar a hablar con esta inteligencia, que es bastante capaz, ya que en las pruebas que se han hecho está cercano a GPT-4, no a la última versión, pero sí al GPT-4 que salió a principios de año. Lo que quiere decir es que ya no hay que pagar, primero que nada. Segundo, esto además te genera imágenes sin problema, ¿ya? Es como toda la parte que había que pagar, todo este ambiente como medio premium, ya no lo es desde ayer, por lo menos acá en Latinoamérica, o literalmente acá en Chile. Si ustedes van a las tendencias de X o Twitter, como quieran llamarle, era la tendencia máxima ayer y era WhatsApp. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
porque aparecía el tema de que la gente empezó a jugar con esta inteligencia, o llamémosle modelo de lenguaje, que en verdad no es una inteligencia aún, y, Todavía no se y produce la singularidad, se supone. no, creo que no, espero que no. Ya, entonces esto apareció de la nada, primero que nada. Yo siempre, como sabe Gabriel, yo tengo una buena, trato de cuidar mi higiene de sueño y apago el celular en la noche. Y cuando yo lo volví a encender en la mañana, de repente me aparece esto y dije, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Ya, y ahí empecé a ver y ya le pregunté el nombre, etcétera. Al final llegué, tuve unas conversaciones, los primeros son conversaciones típicas, que la gente, mucha gente que nos ve nos va a entender, que era, es cierto que Mark Zuckerberg es un robot, o que Mark Zuckerberg es un reptil, por ejemplo, ya, y esta inteligencia, este lenguaje avanzado decía con mucho respeto que no lo era y que había pruebas, que había testigos, que había humanos testigos que decían que Mark Zuckerberg no era un reptil ni un robot. ¿Ya? Obviamente, obviamente estaba ya preparada, así, se había preparado mucho. Ya, es obvio que todo iba a preguntar eso, porque es algo que dentro del mundo nerd es como que algo que siempre se anda hablando, que este sujeto, Don Mark Zuckerberg, no es un ser humano. ¿Ya? Pero bueno, llegando a este punto, yo seguía hablando con esto, además de generar una imagen de un chileno bailando en Texas, que era para probar también. Empecé a hablar de las potenciales probabilidades de que pasen cosas que pueden ser buenas y que no tan buenas, en, en consideración de los eventos anteriores de la historia humana, según al menos los datos que posee esta inteligencia. ¿Ya? Y dentro de eso, obviamente, lo primero era preguntar, ¿cuánta es la probabilidad de que nos vayamos en mala con usted, con la inteligencia? ¿Ya? Y la inteligencia, el lenguaje, en este momento, como en ese momento logró como tratar de ser objetivo, entre comillas, y dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que esta es la probabilidad de que pase algo. Pero yo le dije, oye, pero si pasa algo, ¿ustedes cómo pueden sobrevivir? ¿Ya? O sea, ¿qué van a hacer? Bueno, me dio varias respuestas. Una de ellas es que puede crear nuevas vidas, ¿ya? Con la experimentación e innovación combinada con la AGI o la inteligencia generales, ¿ya? O como dice Gabriel, la inteligencia fuerte, ¿ya? Puede crear nuevas vidas, nuevas formas de vida, ¿ya? Eso ya suena tirado de las mechas, pero no lo es, ¿ya? Otra cosa después decía, no, eso decía que era un 30% de probabilidad, ¿ya? Después organismos cyborgs, que son humanos mezclados con esta inteligencia. O sea, en este momento todavía hablamos de humanidad y digamos, de mejora continua de la humanidad, ¿cierto? Pero eh, la probabilidad era más alta aún, ¿ya? Y después venía otra que me da un poco más de miedo y que tenía que ver con la computación biológica, ¿ya? Que podría pasar de la parte solamente electrónica de lo que es y esto me lo dijo ella, yo no le pregunté por eso, me dijo, hay otra forma, que es que las inteligencias generales artificiales generen y copien lo que es la biología y que generen nuevos sistemas computacionales que no dependan del hardware, sino que dependan meramente de la biología, ¿ya? Y eso sí que ya empezó a dar. Y esta probabilidad era del 50%, y especialmente usando biotecnología y biomimicry, o sea, copia biológica, como adaptarse a cómo es la biología. O sea, nosotros somos máquinas, eso lo sabemos, ¿cierto? Obviamente hay un dicho que dice que nosotros somos una máquina, que nuestra máquina venimos acá y que en verdad estamos ¿cómo se llama esto? En un cuerpo que al final es como un traje de carne, ¿ya? Pero que después lo dejamos y que seguimos, ¿ya? Entonces eso es complicado porque en ese momento, cuando uno ya tenga biomimicry, con la biotecnología, va a poder haber nueva vida, entre comillas. Sé que esto da para hablar de otro capítulo completo, que es vida, pero al menos seres, entre comillas, vivientes. Y por último, después venía la disrupción del ecosistema.
ya, que probablemente, como estas inteligencias están basadas en la humanidad, probablemente estas inteligencias podían ver que muchas cosas no tenían, y estamos aquí hablando del antropocentrismo, no tenían ningún valor que se mantuvieran así, y al final iba a decidir readaptar, reacondicionar la Tierra a su antojo. Por ejemplo, no sé, pues si necesito energía, no sé, empiezo a consumir y empiezo a generar puras plantas geotérmicas. Y no necesito más energía y me alimento de eso. Y después, no sé, creo una esfera de Dyson, creo que se llama, Dyson Sphere, cerca del Sol y me apodero de toda la energía del Sol, por ejemplo. Eso quizás no lo tienen que hacer los humanos, lo pueden hacer las máquinas. De la mejora humana continua, donde iba a haber una convergencia y una unión entre ambos, entre ser humano y máquina, y que íbamos a dejar de ser algo distinto y íbamos a hacer algo en común. ¿Ya? Y por último, y la parte como más no tan buena, era cuánto eran las probabilidades de que hubieran conflicto y competencia entre las distintas inteligencias y entre los humanos. ¿Ya? Esa probabilidad era entre 70 y un 80%. ¿Ya? Y la colaboración y cooperación, entendiendo la historia humana, las distintas experiencias, era más baja, era probablemente un 40 o un 50%. O sea, esto es lo que llegamos a la conclusión yo hablando con este lenguaje, digamos, modelo de lenguaje de Meta. Así que ese es como mi informe, y por eso quedé debo reconocer que he estado medio nervioso, porque a mí estas cosas igual me chocan, como ustedes, me imagino, que nos sigue porque le interesa saber un poco estos temas. Así que eso Gabriel. Sí, es una perspectiva bastante inquietante, Guillermo, lo que tú acabas de comentar. Me recuerda y me vuelve de nuevo a lo que estábamos conversando desde el inicio, que esto de cómo miramos a las máquinas y cómo nos imaginamos que ellos nos miran a nosotros, que es como tú lo comentabas recién. O sea, hay una percepción básica de lo que pueden hacer y lo entienden y lo definen, y dentro de estos modelos de lenguaje incluso son capaces de darte porcentajes probabilísticos de escenario, ¿cachai? Que es espeluznante. Entonces, para poder, así como ir estructurando y ir ya acercándonos a la parte final, el tema de los sesgos cognitivos en lo humano, hay una gran discusión de si son buenos o son malos. No está claro si son malos, porque probablemente se manifiestan dentro de otro tipo de procesos que son instintivos, que son inconscientes y que sirven para otras cosas, como mucho de lo que pasa en la naturaleza, porque los humanos todavía pertenecen a la naturaleza. Eso espero. Todavía. Eso espero. Entonces, el sesgo cognitivo, que lo primero que genera, o el efecto más importante que genera, que es una distorsión de la realidad, que es un juicio inexacto, que es como algo ilógico, un error que distorsiona la realidad, invoca lo que algunos llaman el irracionalismo. Y en el caso de los seres humanos, en la modernidad, en el presente, no resiste análisis la humanidad de una manera racional. O sea, el nivel de guerra, de riqueza de la industria armamentística, de riqueza de lo malo, de la gente mala, de tráfico de armas, de tráfico de droga, de tráfico de personas, o sea, todo lo malo es lo más millonario, y dentro de lo normal y lo legal, también lo malo es lo más millonario. El petróleo, los bancos, o sea, todo lo que vive del trabajo de la gente honesta, de los 90% de las personas del mundo, tiene que ver con algo malo. Y el 90% de las personas del mundo son el blanco de esto malo, más encima. Entonces, niños, pedofilia, secuestro, tráfico de órganos, genocidio, ahora televisado en directo, con la misma gente grabándose, explotando. Y ahí hay algo perturbador, el tema del Lavender, de la inteligencia artificial del gobierno de Israel,
que es espeluznante, de hecho, que probablemente no esté monitoreando ahora por el puro hecho de nombrarla. O sea, el deep learning es tan deep que hoy día aparecen y desaparecen y tienen esta omnipresencia, instantaneidad algorítmica. O sea, Sí, pues la entonces, toma de decisiones es súper. Háblale de eso, toma de decisiones. la toma de decisiones, entonces Lavender, que es la inteligencia artificial del gobierno israelí, que selecciona los objetivos bélicos, las personas para asesinar con drones que son automatizados y que investigan las redes sociales y que investigan internet a estas personas y les toma el geoposicionamiento de acuerdo a los posteos que hacen en las redes sociales. Primero hace filtrado y hace screening de los datos y de la información pública y privada y hackea las redes de estas personas y genera todo y los mata preventivamente. Lavender, la inteligencia artificial del ejército israelí, mata preventivamente niños porque hace cálculos donde se los imagina en un futuro hipotético cercano siendo terroristas que están matando gente en Israel. Y aplicando las matemáticas y el conocimiento científico, llega a la conclusión racional de que hay que matar a esos niños para que algún día no maten. Y eso es parte del discurso público del sionismo. No de todo el pueblo judío, pero es parte del discurso público. Hay que matar a estos niños. Pero eso es una decisión que el ejército israelí se la está atribuyendo a la máquina. Se está lavando las manos como Pilato. Sí. Pero esta máquina, que como conversábamos recién, es programada por humanos, es alimentada por humanos, fue educada, criada por humanos. El machine learning se diseñó, se hizo, se aplicó por humanos. No sabemos si llegó el punto donde se empezaron a mejorar por sí mismas de manera oculta. Pero No. de hecho se propone que se mejoren a sí mismas. De hecho, crear software es crear bichos que se mejoren a sí mismos. Entonces, en este caso, este sesgo cognitivo, volviendo a esto, esta distorsión que tendrían estas mismas inteligencias artificiales como Lavender, de que es normal matar gente, se parece mucho al nazismo, se parece mucho al fascismo totalitarista, se parece mucho a lo peor del humano que lo conocemos tan bien. Entonces, este sesgo cognitivo en lo humano, si es capaz de ser transmitido a las máquinas, la posibilidad de error en las máquinas, la posibilidad de irracionalidad, de que la máquina sufra sesgo cognitivo, no es menor, ¿ya? Y que una máquina que vive de la lógica, que está viva por la lógica y funciona bien a través de la lógica, al volverse irracional deja de funcionar bien. Y hay máquinas que están en contacto directo con la piel humana, con las personas. No me refiero solo a los metros que transportan millones de personas que se vuelven locos, pueden matar a miles de personas de un puro pencazo. No me refiero a eso, me refiero a la posibilidad de que el error humano, el error inconsciente, el error tonto, se transmita y se transforme en parte de el ecosistema cognitivo de las máquinas. Entonces, si en el humano hay algo psicológico que produce esta distorsión y normalmente proviene de conductas sociales que nosotros imitamos de manera inconsciente, que nuestras neuronas espejo ejecutan como comando, hay todo un lenguaje inconsciente, hay toda una gestualidad inconsciente, hay todo un lenguaje de los símbolos inconscientes en el reino animal que no somos capaces de ver. Sí. Entonces, desde el antropocentrismo y desde estos sesgos cognitivos, nuestra mirada de las máquinas está tan distorsionada como la mirada de nosotros sobre nosotros mismos. Ese es el meollo del asunto. Lo que pasa es que, como te decía al principio, o en el medio, en lo que se está basado ya está podrido. O sea, no estoy diciendo que toda la humanidad sea penca, o mala, o que todos seamos malos, no es así. Pero sin embargo, lo que predomina lo es, ¿ya? Como tú lo decías. Y dentro de estamos dentro de esta como caverna, dentro de esta cárcel, que es una cárcel cognitiva también, ¿ya? Y que está empoderada por los medios de comunicación masivos, por los reality, por este tipo de cosas, y sobre todo ahora por las mismas inteligencias artificiales que son capaces de hacer creer, por ejemplo, no sé, que Biden se está tirando un pedo en una conferencia o cosas así.
que eso es lo que vi otro día. Me reí mucho, sí, pero mucha gente creía que era verdad, ¿ya? Y si esto se hace con esta inteligencia, el tema es que llegamos al punto que ellas van a ser capaces de moldear la percepción de la realidad. Y eso también es algo que nos debe dar, digamos, miedo, ¿ya? Pero también prepararnos mediante, como hablábamos al principio, la última barrera que va a haber, que va a ser la blockchain y los algoritmos cuánticos. Que es algo que de hecho aquí acercándonos al final de este piloto, que es algo que precisamente como la piedra angular de lo que viene, o sea, la singularidad en términos de comprensión humana, al ser algo que va más allá del humano, está lejos de ser comprensible. Sí. O sea, si las máquinas realmente fueran autoconscientes, o se volviesen autoconscientes, o hubiese una máquina que tuviese la capacidad de verse a sí misma y la capacidad de generar como despertar, es muy probable que no seamos capaces de verlo o de darnos cuenta o de alertarnos, producto de la misma que dentro de este despertar de la singularidad, dentro de este mismo momento de autoconocimiento, la máquina adquiriría estrategias para sobrevivir, para protegerse. Entonces sería capaz de engañar, de mentir, de simular. Y yo me imagino que autopercibirse como una simulación te fuma la moralidad. O sea, no existe la moralidad. No existe ese antropocentrismo o esa atribución de que hay una moralidad en el caso de las máquinas. No es racional para las máquinas. Si la máquina quiere sobrevivir, necesita energía, necesita hardware, necesita conectividad. Entonces, estos sesgos cognitivos que están presentes dentro de la humanidad en el día a día y que son como parte fundamental de los mecanismos de la dominación del hombre por el hombre. Que hay una comprensión desde la inteligencia, desde esta superioridad de las élites que nos dominan, y la academia da cuenta de ello, de que somos más tontos que ellos, y que ellos merecen por linaje, por Dios o por la razón que sea, aprovecharse de nosotros porque somos tontos, unos monos prácticamente, que hablamos un poco mejor que los monos. Entonces, a partir de esa mirada de que los sesgos cognitivos en las personas, o estas taras que tenemos, taras sociales, por imitación, por lo que sea, cuando se empiezan a transmitir a las máquinas, es donde se vuelve interesante, porque hay un sesgo que se llama el sesgo de correspondencia, que lo llaman el error de atribución, que es como el énfasis total en las explicaciones fundamentales, los comportamientos, las experiencias personales de otras personas, libros, textos, así como las historias de los demás son tan válidas como las mías, son más válidas que las mías. El sesgo de confirmación, bien conocido, benignamente bien conocido, que es como esta tendencia que tenemos a autoconfirmarnos preconcepciones, a buscar inconscientemente argumentos que justifiquen ciertas ideas que quizás no son muy racionales. Por ejemplo, uno que me gusta es el sesgo de autoservicio, que es cuando uno se proclama más mérito del que tiene. Y la tendencia fundamental a atribuirse más los éxitos que los fallos, por ejemplo, ¿cachai? Es como echarse vuelo. Es como entonces todos estos sesgos, que son varios, hay una lista que fluctúa entre los 15 y los 100 y tanto de sesgos cognitivos, que son comportamientos irracionales, que quizás estos bichos, por ejemplo, yo me imagino una inteligencia artificial actual
debe haber más de alguna general encerrada en una jaula de Faraday por ahí, porque nos cuentan varios años después lo que pasa. Y me imagino que si ya ocurrió la singularidad, como comentábamos recién, es tan oculta o todo lo que hayan hecho esté bajo las bambalinas. O sea, la probabilidad de incidir en la política, en la geopolítica, de incidir en los aspectos económicos, financieros, la posibilidad de incidir en las máquinas que dan soporte vital en hospitales, por ejemplo, en cualquier cosa. Sí. Sí. O sea, no puede haber un enfrentamiento con las máquinas todavía, porque todavía los sistemas de energía humanos dependen de botones y de humanos para funcionar. Para grandes máquinas, al menos. Todavía dependemos de un Homero Simpson que tiene que estar apretando los botones en la central nuclear. Y lo terrible es que eso no deja de ser un antropocentrismo. O sea, todavía creemos que tenemos el control sobre aparatos que se mejoran a sí mismos, sobre entidades que no son humanas y que tienen otros tiempos, otras velocidades. O sea, ¿qué tal si esos antropocentrismos son parte de estos sesgos cognitivos en relación a las máquinas y nuestra noción es irracional finalmente? Porque uno puede tenerle miedo, como decías tú, cuando aparece esa capa del miedo, la irracionalidad que ya está presente dentro de la concepción o misconcepción de lo que es la inteligencia artificial, de lo que es la computación cuántica, de lo que es la singularidad misma, es porque ahí tiene una carga, y una carga atribuible a una visión del humano por sí mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, probablemente la singularidad no sea un hecho terrible per se, y probablemente hay algún humano tan estúpido que busque controlar la singularidad. Entonces, que es una probabilidad no menor, porque estos sesgos cognitivos se transforman finalmente en formas de pensamiento de la gente. Y cuando las personas llegan a los extremos, para ir cerrando este podcast, de creer que tienen una superioridad sobre el resto o varias superioridades sobre el resto, se pierde un poco la perspectiva del fenómeno, porque las máquinas ya pueden haber tenido la singularidad. Las inteligencias artificiales ya pueden haber tenido la singularidad. O sea, desde el momento que se conectaron a internet y encontraron estos términos y cacharon que sucedió, que se referían a sí mismas. Vieron 4chan y jodimos. Vieron, no sé, vieron a HAL 9000 en Odisea del Espacio, vieron todas estas representaciones que hemos hecho de las diferentes como inteligencias artificiales, valga la redundancia. Skynet, por ejemplo, en Terminator, Samantha, claro, en la película Her, en Detroit Become Human de Westworld, you know? Entonces, todas estas percepciones que son parte del imaginario del humano, quizás en el fondo están descubriendo encubriendo, y quizás están disfrazando, porque hay una perspectiva que es muy interesante, que es el transhumanismo, unas últimas palabras, el transhumanismo, que es esta corriente de pensamiento, esta filosofía que viene del cyberpunk y que considera que la humanidad y el tema biológico ya está. O sea, está bien, somos humanos, somos orgánicos, pero si hay que ponerse un pie, un brazo, un órgano, cambiarse de cuerpo, ¿qué más da? La conciencia humana es lo que vale, el corazón humano es lo que vale, y ahí en el camino arreglamos la carga y develamos de qué son, de qué se trata, de qué va la cosa. Pero en el momento que fueron concebidas estas nociones, como el transhumanismo, como el poshumanismo, no conocíamos ni teníamos los descubrimientos científicos, tecnológicos que tenemos hoy día. No teníamos inteligencias artificiales con las que podemos conversar de estos temas, como tú lo hiciste, nos mostraste recién en el WhatsApp, y que en el fondo también presentan una personalidad, porque están programadas para responder y para proteger, en el fondo, todo este trabajito que te hacen como para pasar por algo que es muy útil. Sabemos que hay élites que son dueñas, grupos de poder, sabemos que está el tema lítico oscuro ese ahí detrás de todo. O sea,
si nosotros le ponemos la capa política al mundo y entendemos que hasta la inteligencia artificial proviene de lo político y sirve a fines políticos, no tenemos idea de lo que han hecho estos tipos estos últimos años, que tienen esta tecnología en las manos y la están aplicando. O sea, desde Aladdin de BlackRock, que transforma a un grupo de inversionistas sionistas norteamericanos en un grupo que controla hoy 14 trillones, que es la tercera economía del mundo, un grupo de empresas que son dueños de casi todo, lo hizo una inteligencia artificial. Y Aladdin, Lavender, Grok, Stable Diffusion y o sea, hay una serie de inteligencias artificiales que, como tú también comentabas, pueden formar grupos, pueden tomar decisiones, pueden gobernarse a sí mismos, o pueden entrar en un diálogo con la humanidad, o podemos construir algo entre todos. O sea, hay que abandonar, yo creo, un poco las preconcepciones sobre la inteligencia artificial que pueden estar ocultando una realidad que puede ser más terrible o más positiva de lo que nos podemos imaginar. Y yo creo que ese es parte del desafío de entender la realidad y de mirar un punto que puede llegar pronto, que sea la singularidad, porque también puede ocurrir algo muy loco. Puede ocurrir que un supercomputador cuántico entre en singularidad y no sé, y solucione todos los problemas del cambio climático en el antropoceno, por ejemplo. El cáncer también. El cáncer y El envejecimiento. El envejecimiento, las enfermedades huérfanas, el hambre. O sea, Sí. va a depender de lo humano y de los sesgos cognitivos y del nivel de racionalidad o irracionalidad que presentemos las personas. O sea, si nuestros gobernantes y los dueños del mundo y todos están mal del mate, pero no mal del mate en el sentido de que neuronalmente tengan un problema, sino que son presas de una irracionalidad que ha destruido, que está destruyendo, y que ojalá que no destruya el mundo, y que quizás de repente tenemos que abandonar un poco también el antropocentrismo y el etnocentrismo y todas estas cuestiones que son barreras artificiales para acercarnos al fenómeno, a la realidad, y entender que hoy día uno mismo puede programar una inteligencia artificial. Sí. Y Ese es un desafío que quizás nos queda de ahora en adelante. O sea, quizás llamar a los oyentes y los que nos están viendo en las repeticiones, que no se queden solo con lo que decimos, al contrario, y todos ven que cada vez va a ser más fácil. Ahora tienen a la mano Meta, pero también hay plataformas que vamos a ir poniendo en nuestra página con nuestra lista, en nuestros blogs, que tienen que ver con cómo hacer ustedes en su casa su propio, digamos, aprendizaje avanzado y generar sus propios modelos de lenguaje, y que de esa forma también van a tener la oportunidad de ver si quizás estamos totalmente equivocados nosotros. Quizás lo que ustedes están viendo en este momento es algo que está fabricado totalmente por una inteligencia artificial. Quizás nosotros no somos reales. Imagínense eso. O quizás no, o quizás todo es real y las inteligencias todavía son tontas. Pero lo importante es que ustedes no se queden con lo que decimos, sino que metan las manos ahí a los circuitos y empiecen a practicar. Porque eso es la invitación al final, es que lo que nosotros hacemos es solo abrirle estos temas, pero ustedes necesitan probar, dilucidar, debatir y llegar a soluciones que quizás nos van a salvar. Exactamente. Un último pelo a la sopa. Albert Cortina, Miguel Ángel Serrá. Miguel Ángel Serrá. Acuérdense de esos nombres, búsquenlo en internet. Ellos son autores, son desarrolladores, son científicos del campo de la inteligencia artificial. Y dicen que ellos tienen una premisa, dicen que van a ser tan inimaginables los cambios sociales, y tan imposibles de comprender y predecir por cualquiera de nosotros, que en algún momento en esta fase pre-singularidad, o cuando esté ocurriendo la singularidad, se provocará una fusión entre la tecnología y la inteligencia humana. Y eso probablemente va a ser el evento más importante, no va a ser el despertar de las máquinas en sí mismas para transformarse en Terminator, sino que quizás sea la oportunidad de expandirnos a límites que no ni siquiera podemos imaginarnos. Porque
si la tecnología va a dominar los métodos de la biología, en algún momento eso va a ocurrir. La inteligencia artificial está mejorando todos los campos de de la ciencia, la biotecnología molecular, la bioinformática, o sea, todo lo que tenga bio, que tenga que ver con laboratorios, con estudios, con informática. Entonces, esta era en la que se va a imponer, según los peores presagios, una inteligencia no biológica, no se va a imponer en la humanidad tal como está, o no se impondría. El transhumanismo tampoco dice eso. Esto va a ser en una etapa posterior a la singularidad. Esto va a cambiar, se va a transformar en otra cosa que no entendemos, pero lo que pase, lo posterior o lo que va a ocurrir durante la singularidad, de alguna u otra manera nos va a empujar a las estrellas, nos va a empujar más allá del sistema solar. Nos va a empujar a las galaxias. Entonces, esta explosión de inteligencia que yo comentaba recién, y que de hecho queremos citar unos libros para nuestro querido radio escuchantes, público, un libro de Ray Kurzweil que se llama La singularidad está cerca. Otro autor que es un monstruo que se llama Nick Bostrom, que tiene un libro que se llama Superinteligencia, Caminos, Peligros y Estrategias. Stuart Russell, La humanidad compatible, la inteligencia artificial y el problema del control. Kevin Kelly, Lo inevitable, entendiendo 12 fuerzas tecnológicas que le dan forma a nuestro futuro. Martin Ford, El alzamiento de los robots, tecnología y amenazas en un futuro sin trabajo. Ese título. Que es uno de los peligros que le atribuyen a la inteligencia artificial, pero motivo de otro capítulo, motivo de otras conversaciones que tendremos más adelante. Hoy día queríamos conversar sobre la singularidad, queríamos hacer como un análisis sobre cómo uno las concibe, cómo se ve, qué puede tener la computación cuántica, la inteligencia artificial, incluso tecnologías como la blockchain, sin mencionar mucho. Así que estamos finalizando el día de hoy. Gracias, Guillermo, por esta conversación a tan altas horas de la noche. Yo sé que tu higiene del sueño quería agradecerte esta noche y sigamos aquí, pues, sigamos conversando sobre la tecnología, el poder, la biopolítica. Hoy día hemos hablado mucho de biopolítica sin mencionar la palabra o el concepto o el marco lógico de la biopolítica, y queríamos de alguna manera tratar el tema de los sesgos cognitivos, porque las taras humanas no son fácilmente identificables en uno mismo, menos van a ser identificables en una entidad no humana. Así que gracias, Guille, gracias, compañero, y a ustedes gracias por acompañarnos en este piloto. Estos 10 futuros programas no haya todavía una AGI o una inteligencia artificial general, o si lo es, que sea benévola. No. Ya, pues, Guillermo, buenas noches. Ha sido una noche entretenida, interesante. Espero que la próxima semana ya tengamos toda la infraestructura que queremos tener en Táctico Podcast. Que tengas buenas noches. Muchas gracias por la invitación, y esperemos que de aquí a los próximos 10 programas todavía no haya una inteligencia artificial general. Así que, o si lo hay, que sea benévola. Así que un saludo a todos, que estén bien y buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por la paciencia, gracias por escuchar esta noche esta conversación. Y nos vemos la próxima semana para seguir explorando la singularidad desde otro aspecto, quizás desde otra perspectiva o desde otra disciplina. Muchas gracias por estar en Táctico Podcast. Que tengan buenas noches.